Les voy a exponer sobre el proyecto que se realizó en cuanto a determinación de experiencia de usuario en entornos virtuales de aprendizaje. En este caso se hizo específicamente sobre el Modus. El proyecto fue dirigido por mi persona, Valeria Almao, y el Magíster Naudia Almao. Se tuvo en cuenta la participación de estudiantes de la carrera de multimedia, como Carlos Coelho, Gabriel Obaco, Catherine Saltos, Michael Lavilés y Yulisa Fajardo. En cuanto a los antecedentes de esta investigación, tenemos en cuenta que muchas instituciones a nivel educativo están constantemente en actualización y tratando de que sus instituciones estén con la mejor calidad para ofrecer a sus estudiantes, tanto en la parte física como digital. En este sentido, tenemos antecedentes tanto internacionales como nacionales. Entre los internacionales hay uno bastante importante, que es uno de España, dirigido por Segovia en el año 2022, el cual estudió cómo era la experiencia de usuario y la interacción en Moodle. En este sentido, se realizaron diferentes evaluaciones, principalmente con estudios en la parte de usabilidad, los cuales dieron como resultado algunos errores que había que mejorarse, y esto, como se hizo específicamente para la parte de estudiantes, se recomendó luego aplicarlo también a la parte de administrativos y docentes, que es como el caso de acá del Modus, ¿no? Que tenemos esa separación para cada tipo de usuario. También tenemos una investigación hecha por Rosas en 2023, esa sí es nacional, dirigida a la usabilidad en algunas plataformas de universidades de Riobamba, donde se evaluó la efectividad y la satisfacción que tenían los usuarios en estas universidades, y las mejoras que se aplicaron fueron desarrolladas a partir de un modelo de Stanford. Listo. La justificación es que sabemos que en la actualidad cualquier actividad que vayamos a hacer ha evolucionado para incluir también la parte digital. Y de allí no se escapa la parte de la educación, donde acá, sean estudiantes virtuales o presenciales, tienen que usar la plataforma de Modus, ¿no? Para todo tipo de actividades muy importantes para ellos, como presentar deberes, ver sus pagos, ver cómo están sus notas, ver los cronogramas, actualizar su currículo y más. Entonces, por esta razón es importante evaluar en qué estado está esa plataforma, cuál es la satisfacción de los estudiantes con ella, cuál es el nivel de usabilidad, si pueden manejarla bien, si tienen alguna duda, algún problema, si hay alguna falla que mejorar, para así luego, a partir de esos resultados, ver cómo transferir eso al área de docentes y también al área de administrativos. Los objetivos principales en este sentido fueron determinar el impacto que tiene el diseño de interfaz en la experiencia de usuario de la comunidad educativa del Euroamericano, específicamente los estudiantes, y para eso tuvimos como objetivos específicos, primero, analizar toda la parte teórica de los principales autores que hablan sobre estos temas, diagnosticar cuáles son las necesidades actuales de los estudiantes en cuanto a la plataforma Modus, definir estrategias apropiadas para atacar estos problemas y, por último, proponer recomendaciones y pautas a nivel de diseño, tanto visual como funcional, para mejorar la usabilidad en el Modus. Ya. En nuestro marco teórico vamos a tener principalmente las variables de nuestra investigación, las cuales son el diseño de interfaz, y vamos a ver la opinión de uno de los autores clásicos y más importantes en esta área, que es Jakob Nielsen, quien dice que la interfaz de usuario se refiere a todos los elementos visuales que nos encontramos en nuestra pantalla, en nuestra plataforma, en el Modus. Todo lo que se refiere
a la parte visual, colores, tipografía, la estética y las gráficas. Según Jakob Nielsen, una mala interfaz de usuario puede crear malentendidos y conducir al fracaso. Ahora está la parte más funcional, la parte más lógica, que se aparta un poco de lo visual y estético, y es la parte de diseño de experiencia de usuario. Acá también vemos que se compone de lo que tenemos en nuestra interfaz, pero no solo de lo visual, sino de la parte de las interacciones, la ruta que sigue el usuario para llegar a su objetivo, la arquitectura de la información y todo lo que se refiere a los esquemas que vemos en cada una de las páginas de la plataforma. Acá, según la ISO 2009, la experiencia de usuario son las percepciones y respuestas de las personas que resultan del uso de un producto, sistema o servicio. Y Norman, en 2013, que es un compañero de Jakob Nielsen, dice: una interfaz de usuario de alta calidad, compuesta por supuesto por la experiencia de usuario, no solo debe cumplir con las necesidades del cliente, sino también superarlas, ¿sí? Entonces, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes en cuanto al modus, y de allí tratar de ir aún más allá. Pero por supuesto, comenzamos por lo básico. La metodología fue predominantemente cualitativa. Fue descriptiva, exploratoria, porque íbamos a analizar las variables de forma sencilla y luego desglosarlas en diferentes dimensiones e indicadores para estudiarlas con cada instrumento. Y también fue de temporalidad no transversal, fue en un solo momento que se recogieron los datos, y no fue experimental, ya que no hubo ningún cambio en las variables. Como población, bueno, tenemos a todos los estudiantes del euroamericano, y como muestra tuvimos a 5 estudiantes para la parte de entrevistas, 5 para la parte de pruebas de usabilidad y 19 para un card sorting. En este sentido, en el test de usabilidad, lo que teníamos como objetivo era ver en vivo y en directo cómo era la usabilidad del modus, poniendo a prueba a estudiantes, haciéndolos realizar tareas básicas que realizan todos los días en el modus. En este sentido, íbamos a tener los criterios de evaluación de errores críticos y no críticos. Los críticos son aquellos errores en medio del proceso que impiden que el estudiante pueda realizar una tarea, y los no críticos son aquellos que le dificultan el proceso pero igual permiten que lo termine. Eso en cuanto al test de usabilidad. En cuanto a las entrevistas, íbamos a tratar de profundizar en esos hallazgos que ya habíamos encontrado en el test de usabilidad, preguntándoles un poco más a fondo sobre estos problemas que se habían encontrado, y se tomaron en cuenta a 5 estudiantes igualmente para una entrevista semiestructurada. Luego tenemos el card sorting, que lo utilizamos para conocer cuál era la estructura mental del estudiante en cuanto a las categorías que encuentran en el modus. En ese caso tuvimos la participación de 19 estudiantes y lo hicieron por medio de la herramienta Optimal Workshop, en la que tuvieron un promedio de entre 5 y 10 minutos organizando todas las categorías que tienen en el modus. Entonces, ahora sí vamos a los resultados. Los primeros resultados que vamos a presentar son los de la prueba de usabilidad. En esta prueba de usabilidad, como les dije, se sentaron todos los estudiantes, se les dio una lista de tareas que tenían que realizar en el modus, y a partir de allí se iba a estar grabando la pantalla, se iba a estar grabando al estudiante, se iban a estar tomando notas y se iba a verificar si pudieron completar la tarea y en cuánto tiempo la completaron. En este sentido, ven que está resaltada la tarea 2, porque fue donde se encontraron más incidencias. En todas se encontraron ciertas dificultades, yo diría que menos en la primera, pero vamos a ver de qué se trató cada tarea para que vean que son actividades sencillas que deberían poder realizar todos los días. En la primera tarea tenemos entregar una tarea, entregar un deber en prácticas de aplicación.
¿sí? En la segunda tarea, revisar calificaciones y pagos. En la tercera, actualizar información personal. Y en la última, revisar qué clases les tocaba en el cronograma. Como ven, son cosas que deben realizar todos los días. Y donde tuvieron más dificultad fue en la segunda, para revisar calificaciones y pagos, donde esta tarea incluso impidió que una de las participantes la pudiera completar. Y tomó demasiado tiempo, entre comillas, terminándola, pero ni siquiera la pudo hacer bien, ¿sí? Para esto también se tomó en cuenta que hay estudiantes con más y con menos experiencia en el MOOC. La estudiante que tuvo este error es de primer semestre, pero aún así ya estaba más de la mitad del primer semestre, lo cual indica que debería estar mucho más familiarizada y poder hacer estas tareas, ¿no? Como errores no críticos, tenemos que en las tareas 2, 3 y 4, como dije, la primera sí les fue mejor, habían bastantes dificultades, no había fluidez en cuanto a la tarea, se metían en otra sección del módulo que no era, luego se regresaban, luego como que miraban, sí, aquí no, se regresaban otra vez. Sí completaron la tarea, pero igual hubo dificultades. Listo, en cuanto a los resultados de las entrevistas, nos pudo hacer entender un poco más por qué eran estas dudas, estas trabas. Tenemos que hay dificultades para navegar por la plataforma. Dicen algunos estudiantes que sería aconsejable agregar iconos a las opciones que tienen para poder identificar de qué se trata cada una, resumir un poco las opciones, hacer que puedan con un solo clic ir directamente a donde desean ir. También la compatibilidad con dispositivos. Hubo algunos estudiantes que mencionaban que cuando entraban por el celular se les modificaba la vista, se les dificultaba para ingresar su clave, su usuario, tenían que cambiar a vista de dispositivo más grande. Entonces que a veces cuando intentan entrar por celular se les dificulta. También tenemos que en cuanto a la parte visual, dicen que hay un exceso de información en algunas áreas y que algunas de esas áreas son el cronograma. Dicen que debería estar mucho más simplificado y dirigido a lo que ellos necesitan buscar. Y también mencionaron algunas cosas que no tienen que ver directamente con el diseño, pero sí con la parte de actualización de información sobre sus clases, cronogramas y pagos. Ahora tenemos los resultados del card sorting. El card sorting se trata de una evaluación que se le hace a los participantes para ver cómo es su estructura mental en cuanto a categorías de un sitio web existente. En el caso del modus, íbamos a utilizar como tarjetas o categorías las principales opciones que tenemos al iniciar con la plataforma, ¿no? Entonces, los estudiantes tenían que organizar estas tarjetas o estas categorías en grupos que ellos mismos iban a nombrar, ¿sí? Por eso se le llamó un card sorting abierto. Ellos tenían la libertad de nombrar estos grupos y formarlos según lo que ellos entendieran mejor. Por eso se estudió en ese momento su estructura mental. En este sentido, con los resultados, se llegó a un nivel de acuerdo del 58%, en el cual se crearon 12 agrupaciones, ¿sí? Todas las categorías del modus se redujeron, que son 20, se redujeron a 12, son 20 para los estudiantes. Y esas 12 son las que se presentan acá en las líneas más gruesitas. Se sacó una lista a partir de allí y lo que se espera es que esa lista se tome en cuenta para hacer una nueva estructura del modus. A partir de acá se nota que las categorías más relevantes o donde hubo más consenso fueron los grupos que se crearon para pagos, evaluaciones, actividades, contenidos y perfil del estudiante. ¿Sí? Los estudiantes vieron que había muchas tarjetas o muchas opciones que se parecían y que podían fusionarse en un solo grupo. Listo. En este sentido, como conclusiones,
vemos que sí hay algunas áreas críticas que se identificaron donde los estudiantes no entienden qué hacer muy bien o no coincide su estructura mental para la categorización de estas secciones en el modus. Los problemas principales que enfrentan son poder localizar algunas secciones específicas y navegar más, de forma más fluida en la interfaz, una sobrecarga de información en algunas partes y, como les había dicho, la desalineación con los modelos mentales, ya que estos modelos mentales se diferencian de la estructura actual del modus, ¿sí? Están en grupos mucho más reducidos. Y como recomendaciones tenemos optimizar la arquitectura de información, que eso se refiere a la estructura de estas secciones del modus, mejorar la compatibilidad que hay con los celulares y otros dispositivos para que puedan entrar desde cualquier lugar con comodidad y sin ningún problema, reducir la carga cognitiva, ¿no? Para eso reducir el exceso de información, ayudarnos con iconos para no usar demasiado texto y tal vez implementar algunas guías de inducción, ¿no? Puede ser un video corto, tipo tutorial, para enseñarle dónde van a estar cada una de las secciones, qué tiene que hacer para realizar las tareas básicas que realiza el día a día y sobre todo esto teniendo en cuenta que siempre hay estudiantes nuevos que llegan a usar el modus y están un poco perdidos porque es algo nuevo, no es una herramienta que tal vez hayan visto en otros lados. El modus es solo de acá del Euroamericano. Entonces sí es importante de esta forma también darles como la bienvenida a estos estudiantes nuevos y hacerlos que se familiaricen más rápido con la interfaz. Se espera que esta investigación no solo sea aplicada a la parte de estudiantes, sino que también más adelante se estudie la parte específica de administrativos y de docentes, porque yo sé que aunque tal vez los docentes y administrativos se sientan un poco identificados con algunas cosas de acá, tienen funciones específicas que no son iguales a las de los estudiantes y también necesitan de atención y evaluación. Muchas gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.